Muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente, es un privilegio que me hubieran invitado. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Eh, de verdad que ustedes son muy madrugadoras. Qué bendición poder levantarse uno desde tan temprano para orar por su familia y por sus hijos. Ayer Caro me preguntaba que qué canción ponía hoy y yo le dije, no, la que para ustedes esté bien. Y justo esta canción pues me parece que tiene mucho que ver con el tema de hoy. La canción dice que mi casa y yo serviremos al Señor. Y hoy el tema que el Señor puso en mí se llama cultura y legado. Y de pronto usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros, no? Si estamos aquí hablando temas espirituales, temas pues que tienen que ver es con la palabra. Pues vamos a ver todos los temas que el Señor tiene y si usted lee la Biblia, el Señor tiene todos los temas para nosotros en su palabra. Entonces vamos a comenzar por definir qué es una cultura. Entonces, una cultura es un conjunto de modos de vivir, de costumbres, de conocimientos e historia compartida de un grupo social. Cada familia tiene su propia cultura. Nosotros donde aprendemos, donde tenemos un idioma, una idea de cómo vemos el mundo, una idea, hay familias que tienen hasta un lenguaje especial para manejar las cosas. De pronto nosotras con nuestro esposo y con nuestros hijos ya tenemos un idioma, una manera de mirarnos, una manera, unas muecas de pronto que hacemos para entendernos cuando algo no nos gusta o él sí ve lo que le dije o nosotras como mamás con nuestros hijos para que entiendan que se tienen que quedar juiciosos o que eso que están haciendo no está bien o todo eso que hemos aprendido, todo eso hace parte de la cultura que nosotros estamos formando en nuestra casa, que nosotros estamos haciendo en nuestro hogar. Y pues seguramente es lo más influyente en la vida de nuestros hijos, porque es lo que ellos están viviendo a diario, lo que ellos están haciendo día a día, con lo que ellos han crecido desde el primer día hasta el día que salen de nuestra casa. Entonces, es lo que ellos van a llevar cuando crean un nuevo hogar o cuando se independizan y empiezan a hacer su nueva vida. Con eso es con lo que ellos comienzan a salir. La cultura de una familia comienza escuchando las nuevas historias de las personas de las familias, de los abuelos, porque uno trae también las cosas de su casa y eso se va multiplicando por generaciones. Entonces hay cosas que se multiplican por varias generaciones. Entonces, algunos términos, algunas expresiones, algunos comportamientos que se van conectando y que identifican a esa familia. Obviamente para nosotros como hijos de Dios, las historias más importantes para repetir tal vez sean las historias acerca del Señor, las historias que hemos recibido o que nos han ocurrido con la presencia del Señor, que hemos aprendido a través de la palabra o a través de vivencias con el Señor. Digamos que en este caso, más que repetirles versículos a nuestros hijos, es el momento de que ellos vean tal vez situaciones que nosotros vamos pasando, que nosotros hemos tenido y vivencias reales que nosotros hemos pasado a través de la vida, pero en las que el Señor nos ha respaldado, en las que el Señor ha estado ahí, aún en los momentos en que de pronto nos hemos alejado del Señor y que hemos estado en situaciones un poco difíciles. ¿Sí me están escuchando? Sí, perfecto. Ah, bueno. Qué pena, le podrían bajar un poquito a la música, es que a mí me desconcentra un poquito la música. Gracias. Entonces, cuando nosotros estamos compartiendo todo esto de lo que nosotros hacemos a diario, nosotros estamos cumpliendo también la palabra del Señor, porque el Señor dice que Él quiere que nosotros pasemos lo que nosotros hemos hecho a nuestras generaciones. Dice el Señor que quiere que transmitamos su palabra a las generaciones. Dice en Job 8:8, y considera las cosas escudriñadas por tus padres.
A veces desechamos todas las cosas que hemos recibido de nuestros padres. A veces creemos, si no venimos de una casa cristiana, entonces creemos que nada de lo que viene de nuestra casa sirve, que nada de lo que hemos aprendido de nuestra casa no vale la pena tenerlo en cuenta porque es que ellos no eran cristianos. Pero siempre hay algo bueno que hemos podido sacar de nuestra casa. Siempre hay algo bueno que hemos podido aprender. Yo pienso que aún de los hogares, por difíciles que hayan sido, siempre hay algo bueno que usted pudo aprender, así sea para cambiarlo. Entonces, por ejemplo, si en su casa siempre hubo dificultades económicas, entonces, ¿qué puede usted aprender? A que usted quiere cambiar y quiere que en su casa sea diferente, que usted pueda tener una casa con un mejor estado financiero, que usted pueda aprender a ser una persona organizada. Además, Dios quiere que nosotros tengamos una cultura que nos haga aprender a que nuestra familia volver y sentirse apoyados, donde nuestros hijos puedan decir, yo puedo arrancar de aquí. Y no necesitamos aprender, como yo les decía, necesariamente venir de un montón de generaciones, como de pronto pasa a veces en el medio financiero, donde vienen de cantidad de generaciones con esa misma empresa, o algunas familias donde todos han sido ingenieros o donde todos son médicos. No, usted puede comenzar a hacer la diferencia en su familia. Recuerden que nosotros podemos hacer la diferencia y comenzar a marcar un monumento, hacer como una piedra diferente a partir de lo que nosotros hagamos. Así como, por ejemplo, hizo el pueblo de Israel cuando cruzaron el Jordán, cuando ellos comenzaron, eso no lo había hecho ningún otro pueblo, solamente ellos. Y ellos dejaron sentadas las bases, ellos dejaron hechos unos monumentos donde quedaron mostrados todo lo que ellos habían hecho. Y eso es lo que nosotros queremos dejar fundamentado en la vida de nuestros hijos. Si ustedes de pronto conocen un poco acerca de la vida y la cultura de los judíos son una gente que tienen muchas cosas que dejan en la vida de sus hijos, que dejan marcada la vida de sus hijos. Yo en lo que leía, por ejemplo, encontraba que cuando nace un bebé en una familia judía, toda la familia, tanto la de la mamá como la del papá, se reúnen y hacen una fiesta cuando nace ese bebé. Y toda la familia como que demuestra la alegría y la bendición de que haya llegado un bebé nuevo a su casa. Luego, cuando los niños cumplen 12 años, hacen una fiesta que es el bar mitzvah, y entonces celebran también que los niños se hayan convertido en hombres. Bendicen a sus hijos diariamente, tienen una palabra de bendición para ellos. Bueno, tienen una cantidad de cosas que yo digo que, a pesar que nosotros no tenemos como esas cosas un poco más establecidas en nuestra vida como cultura, como que hagan parte de lo que nosotros somos. Claro, nosotras estamos aprendiendo a bendecirlos, pero como que tuviéramos algo más establecido en nuestra vida para demostrar las bendiciones que el Señor tiene para nuestros hijos. Pero nosotros podemos empezar a establecer nuestra propia cultura. Además, porque esa cultura que nosotros estamos haciendo, que nosotros estamos marcando en nuestras familias, es el legado que vamos a dejar para nuestras generaciones. Es lo que vamos a dejar en nuestras generaciones. Entonces yo puedo dejar un legado de bendición o un legado de maldición para nuestras familias. Yo puedo decidir ser recordada como una buena persona, como una buena mamá, como una buena abuela, como una buena tía, o ser recordada como esa persona de la familia que queremos cortar, de esa que si preguntan, ¿y qué tal era Denise? Mejor no hablemos mucho de ella, o no, sí, sí, o no, es que ella no era como tan buena persona, y nos van sacando de la historia de la familia y no quedamos ahí. Entonces, nosotros deseamos lo que nosotros deseamos dejar para nuestros hijos, y lo sé porque todas ustedes están aquí madrugando, esforzándose, orando por sus familias y por ellos, es tratando de dejar lo mejor para nuestros hijos. Y hemos visto que grandes hombres de la Biblia se equivocaron aún en las enseñanzas que dejaban para sus hijos. Si ustedes recuerdan, David, por ejemplo, un hombre tan sabio, tan bendecido, tan amado por el Señor,
Y sus hijos, muchos de ellos no terminaron siendo el legado que David esperaba para él. Si ustedes recuerdan, inclusive uno de sus hijos trató de matarlo a él. Otro de sus hijos violó a una de sus hermanas. Entonces, no necesariamente el que yo sea una persona influyente en la iglesia, no necesariamente el que yo me siente aquí a dar una charla o el que yo esté parada en una iglesia dando predicaciones, o que yo sea la que ore más en lenguas, o que yo sea la que tenga más revelación. Eso va a hacer necesariamente que mis hijos sean unos niños espectaculares y bendecidos. No, no necesariamente, claro, eso es lo que esperamos. Pero realmente lo que va a hacer la diferencia en mis hijos es el que yo pueda enseñarles la clase de relación diaria, cara a cara, de ellos con el Señor. Y eso lo estamos viviendo y me pueden apoyar las mamás que ya tienen sus hijos grandes, las que ya sus hijos de pronto ya están fuera de casa, que ya tienen sus propios hogares, o por ejemplo en mi caso ya ahorita que están en la universidad. Y entonces ahí es cuando ya uno empieza a ver realmente cuál es la relación que se forjó en la vida de ellos. Porque pues yo le recuerdo a Valeria que ore, yo le recuerdo a Valeria que le pide al Señor que la bendiga, pero pues ya es mucho más difícil sentarla a que venga y se sienta y ora conmigo, a que, o sea, o puedo hacerlo, por ejemplo, yo le digo, ven, mira, oremos que tienes un parcial, o ven, pero ya realmente yo no sé cómo es su relación adentro de ella con el Señor. Ella podrá sentarse por obediencia de pronto, pero yo no sé realmente cómo está quedando su relación, y paso a paso es que yo lo veré. Entonces, yo estoy segura que ninguna de nosotros vamos a querer hijos como los que tuvo David, tristemente, un hombre tan maravilloso, tan lleno de la palabra del Señor, pero que cuando se fue a dar cuenta, sus hijos no cumplieron los requisitos de lo que el Señor quería dejar como legado. Entonces, si usted se da cuenta, en la Biblia hablamos muchísimo de lo que fue la vida de David, pero muy poco de lo que fue la vida de los hijos y de realmente la familia de David, porque no fue mucho lo que se logró dejar, tal vez porque David se enfocó un poco más en su propia vida, en lo que quería dejar, bueno, y porque como seres humanos a veces tomamos las decisiones un poco equivocadas, y es algo de lo que debemos tener mucho cuidado, mamás, de preocuparnos mucho por la vida espiritual, claro, de los grupos, de las familias, de las personas que están a nuestro alrededor, pero nuestro grupo principal deben ser nuestros hijos, nuestro principal grupo nuestro centro de empezar a despegar deben ser nuestros hijos, porque lo que nosotros sembramos en ellos es lo que vamos a dejar en nuestras generaciones. ¿Y cómo podemos dejar un legado en nuestras próximas generaciones? Entonces, un primer punto, y dice en Proverbios 13:22, la gente buena deja una herencia a sus nietos. Y yo estoy segura que todas nosotras somos gente buena y queremos dejar generaciones, queremos dejar herencia buena a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos. Por eso vamos a aprender. Y el primer punto es dejándoles un buen nombre en la comunidad. Dice Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Y qué es dejarles un buen nombre en la comunidad? Antes era muy importante tener un buen nombre. En la época de nuestros abuelos era importante tener un buen nombre, y la gente hacía negocios solamente con darse la mano, con saber que era el hijo de fulanito, con saber que era el señor fulano de tal, usted ya hacía un negocio. Hoy en día usted tiene que ir y hacer papeles, y ir a la notaría, y con todo y eso, a veces usted puede tener malos negocios, a usted lo pueden robar. Pero nosotros como hijos de Dios, y aún solamente si usted está aquí, solamente por escuchar, por aprender, usted debe preocuparse por dejar un buen nombre, porque usted sea reconocido por ser una persona honesta, porque cuando hablen de usted digan, Flavia es una mujer de oración, fulanita de tal es reconocida porque sí, ella es una buena mamá, y que digan, es la hija de fulana de tal, claro, no, sí, tranquila, siga. Ayer escuchaba yo un caso que tal vez no es el mejor, pero de una persona que ha estado haciendo unas estafas,
pero muchas de estas personas se contactaron con este señor, más bien aceptaron a este señor en los negocios porque era hijo de una persona reconocida en el medio de los pilotos y el señor sí era reconocido como una persona importante. Entonces yo digo, es importante podernos dejar hecho un buen nombre, poder usted que sea reconocido en el medio, que sus vecinos no lo conozcan a usted como la persona que no respeta las normas en el conjunto, que es el que deja el carro atravesado, que es el que grita como un loco, que es el que no paga a tiempo, que es el que siempre está peleando con los vecinos, que saca a los perros y deja tirado todo lo que los perros hacen, que es el que a la madrugada pone la música a todo volumen y qué importa, o que así sea orando, entonces usted como es cristiano pone la música a todo volumen a las horas indebidas, y es que como yo estoy alabando al Señor, pues la gente tiene que respetar porque yo estoy llevada por el Espíritu. Entonces no, yo tengo que aprender a ser un ejemplo y respetar, a cumplir las normas. Que mis hijos no se tengan que avergonzar de que la gente sepa que yo soy su mamá, que mis hijos puedan decir, sí, ella es mi mamá y estoy enorgullecido de que me haya tocado esa mamá, independiente de que mi mamá sea una super ejecutiva o de que mi mamá esté en la casa, que ellos se enorgullezcan de que su mamá sea la persona que está en la casa, no importa. Que usted sea esa persona que le enseñó a sus hijos a saludar a la persona desde la puerta hasta la salida, hasta el presidente, y no el que, mi amor, tú no saludas, tú entras, usted misma es la que entra en una portería y ni siquiera saluda, ni siquiera dice buenos días, y después usted espera que sus hijos saluden y respeten a sus papás. Entonces, es súper importante aprender a tener un buen nombre. No ir y sentarse en la iglesia y decir, ay, estar orando, porque a veces los cristianos caemos mucho en eso, en creer que lo más importante es que yo esté orando, que yo lleve un devocional, y con todo respeto les digo, así usted se levante a las 6 de la mañana, pero usted no ame y no respete, el Señor está mirando realmente cómo somos nosotras. Entonces tenemos que dejar cosas buenas para nuestros hijos, que ellos no se tengan que avergonzar de nosotros. ¿Cuántos de nuestros hijos de pronto nosotras no lo sabemos y ellos no quieren tener que estar con nosotras, o porque no nos arreglamos, o porque no nos bañamos, o porque somos la mamá desordenada, o porque tiene un lenguaje que no es el correcto, que no nos esforzamos por aprender? Todas esas cosas hacen que nosotros aprendamos a dejar un buen nombre. Segundo, debemos dejar un buen ejemplo. Dice Segunda de Reyes 22:2. Josías hizo lo que le agradó al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en lo más mínimo, en el más mínimo detalle. Encontramos uno de la familia de David que hizo lo bueno. Nosotros debemos ser un buen ejemplo. Si de pronto usted en su casa no tuvo un buen ejemplo, pues nosotras ya no tenemos excusa porque tenemos el Señor para poder seguir un buen ejemplo. Pero si de pronto adicional a eso usted tuvo en su casa un buen ejemplo de tener unos papás que tuvieron un buen hogar, o que de pronto fueron unos buenos administradores del dinero, o que de pronto eran buenos deportistas, o que de pronto eran buenos para, no sé, piense usted que en su familia fue un buen ejemplo, que era bueno para ustedes, por ejemplo. Que ustedes puedan tomar y que ustedes digan, oiga, yo quiero que esto se repita, o que ojalá los muchachos lo tomaran y lo tuvieran en cuenta. A mí, por ejemplo, a mí me gusta ser cumplida, porque en mi casa mi papá es súper cumplido. Los que conocen a mi papá saben que él, sí le dicen que tiene que estar a las 6 de la mañana, él a las 5:15 ya está donde le dijeron y cree que está llegando tarde. Y yo procuro ser una persona cumplida, responsable, llegar a tiempo, y me choca llegar tarde. Entonces, y procuro que mis hijos lleguen temprano. Eh, También aprendí de ellos a ser comprometida, y entonces cuando a mí me dicen que cuando yo digo sí a algo, pase lo que pase, a no ser que esté enferma, obviamente, pero de resto, esa persona sabe que cuenta conmigo y que yo ya me comprometí y que yo ya lo voy a hacer. Y hago que mis hijos sean igual, que se comprometan y que hagan lo que tengan que hacer. Eh, en mi casa siempre estaba limpia y organizada, entonces yo procuro tener mi casa limpia y organizada, por ejemplo.
Yo me crié en mi casa, siempre recibían a mis compañeros de colegio, de la universidad, y ahora hago lo mismo. Ayer ya empezaron a venir los compañeros de la universidad de mi hija ya a venir a estudiar acá. Y eso es algo que a mí me parece muy bonito, muy chévere, que ellos tengan como un lugar donde venir, donde mis hijos sepan que van a tener un lugar seguro y ellos ya saben que aquí pueden traer a sus compañeros y no hay problema. Entonces, cosas como esas son importantes también que se queden. Y no es que esté dejando de lado la cosa espiritual, lo que pasa es que a veces nos centramos tanto en la parte espiritual que nos olvidamos que el Señor también tiene para nosotros las cosas prácticas y diarias de nuestra vida. Entonces, esto también es importante, dejar un buen ejemplo para nuestros hijos. A veces no queremos que nuestros hijos se junten con otras personas porque nosotros somos muy espirituales, o a veces nos da pereza recibir gente, pero a veces es una bendición para nuestros hijos y también para nosotras, por ejemplo, poder conocer quiénes son los compañeros de nuestros hijos. No sabemos a cuántos de los amigos de nuestros hijos nosotras podemos ser una bendición y que ellos tengan un hogar, tengan un solitos, vienen de otras ciudades. Entonces yo le decía a Valeria que aquí, por ejemplo, ayer pudimos darles comida, si estaba haciendo frío, darles algo calientico, mientras que si ellos están solos en su apartamento, pues no tienen quién. Entonces, cosas como esas, que ellos, que nosotras, no sé, qué ejemplo puedan, qué buen ejemplo ustedes quieran dejar en la casa para sus hijos y que ustedes quieran replicar. Y si definitivamente no hay nada bueno que replicar de la casa de donde ustedes salieron, bueno, ¿qué quieren ustedes empezar a poner y a decir, oiga, yo quiero dejar de ejemplo, yo quiero que esto empiece a quedar a partir de ahora en mi familia? Yo quiero que mi familia empiece a ser reconocida por esto, que esto empiece a ser diferente, que esto empiece a hacer un cambio en la vida de nosotros, que tener un buen matrimonio, servir a otros, bueno, no sé, cada una puede tener más ideas de eso. Con otra cosa que podemos dejar a nuestras generaciones es la herencia intelectual. Dicen Proverbios 1:2, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te añadirán. Dice al comienzo, no te olvides de mi enseñanza. Tiene que haber, esto es el compartir las cosas que hemos aprendido uno del otro. Es como tratar también de pasar un poco lo que aprendimos, lo que nos dejaron otras generaciones, pero también es como enseñarle a nuestros hijos nuevas cosas. Por ejemplo, aprender a tocar instrumentos, si yo sé pintar, si yo sé cocinar, si yo sé cantar. También es invertir en las habilidades que tienen nuestros hijos. Entonces, si dentro de sus posibilidades está de pronto que usted ve que su hijo sabe, no sé, tocar un instrumento y usted puede ayudarlo, invertirle en eso. Si usted puede ayudarle a sus hijos a que aprendan otros idiomas, eso es súper importante hoy en día. A veces la gente piensa, pero usted para qué, si eso del país ni siquiera vamos a salir. ¿Eso para qué? Eso usted no lo necesita. Y lo digo porque lo he escuchado. Pero ¿para qué quiere otro idioma? Eso con que usted aprenda inglés, ¿eso para qué quiere más? Y hay gente así, no, usted no sabe qué posibilidades Dios le puede abrir a sus hijos. Nosotras somos hijos del rey y el rey es el dueño de todo. Entonces usted no le niegue las posibilidades a sus hijos de las cosas que usted no sabe Dios que tiene preparados para ellos. Creo que algún día, no sé si ya les había dicho, por ejemplo, a nosotros nos parece importante que nuestros hijos aprendan idiomas. Ellos aprendieron un idioma adicional en el colegio, pero aprendieron otros idiomas fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos parece chévere, primero, que aprendan otros idiomas, pero segundo, por eso, porque yo no sé qué posibilidades el Señor tenga para mis hijos y abra puertas en otros lugares o abra puertas en otras empresas aquí y ellos puedan salir a otro lado. Otra excusa a veces es que no, pero es que nosotros no tenemos plata. Mire, yo les digo que hoy en día en YouTube usted encuentra todo. Mi hija aprendió muchas de las cosas que ella sabe hacer por YouTube. De pronto, si a usted le da pereza como a mí aprender las cosas por YouTube y prefiere aprender y tener que ir y tiene las posibilidades, bueno, páguelo. Para usted, para su familia, invierta en aprender, en enseñar, en que ellos aprendan a hacer otra cosa.
Yo cuando estábamos hablando, hablo mucho de mi hija, porque es que mi hija ahorita estaba cambiando del colegio a la universidad, aunque yo tengo otro niño, pero él todavía está en el colegio. Y cuando hablábamos con mi hija, yo le decía, mira, es bueno que tú tengas en cuenta tener una carrera también que puedas hacer desde tu casa o una actividad que puedas hacer en tu casa. Miren ahorita esto de la pandemia, cómo nos cambió la vida. Y para las que de pronto, porque lo viví, amigas que son súper ejecutivas, que tenían puestos súper importantes y se estaban volviendo locas en su casa, porque no tenían nada más que hacer, porque no saben sino ser ejecutivas, ser doctoras, ser importantes, y cuando tuvieron que estrellarse con estar viviendo en su casa, con encontrarse con sus hijos, no tenían nada más que hacer. Y esta que está ahora en su casa, por lo menos tenía manualidades en qué dedicarse, algo en qué coser, y claro, a cada una nos impactó ahora la pandemia de diferente manera y seguramente pues a todas nos da, pero cuando usted no tiene otra cosa más que hacer, cuando usted no desarrolla sus habilidades, pues lo hace más difícil. Y si nosotros no invertimos en nuestros hijos, véalo como una inversión. A veces decimos, no, pero eso para qué? No, eso no lo haga. Pero de verdad que es de mucho valor cada cosa que nosotros invertimos. Y yo pienso que si algo nos ha enseñado esta pandemia y si el Señor ha querido enseñarnos, es que nosotros no tenemos nada seguro, es que el mundo puede cambiar en cualquier momento y que cualquier cosa que nosotros aprendamos nos puede ayudar a mejorar, que cualquier cosa que nosotros hagamos para mejorar nuestras habilidades y más aún para nuestros hijos que están jóvenes, que están chiquitos, que están empezando, es bueno que aprendan desde pequeñitos, miren, desde pequeñitos que aprendan a nadar, que aprendan a pintar, que bueno, todas las posibilidades que hoy hay en día para que nuestros hijos puedan aprender a mejorar, que se puedan aprender a capacitar, cualquier curso que puedan, sea para mejora de sus habilidades, no pierda usted la oportunidad de invertir en sus hijos. En deportes, por ejemplo, si usted puede hacerlo. A veces decimos, no, pero es que ese chino, eso va 2 días, y no importa, dele la oportunidad de que él conozca unos deportes y de pronto se enfile en algo y le guste y pueda desarrollarlo. Entonces, no perdamos la oportunidad de que ellos puedan hacerlo. La cuarta es dejar una herencia monetaria. Dice en Génesis 15, 3, 4, como, no me has dado ningún hijo, no tendré a quien darle herencia. Y dice al final del versículo, le contestó el Señor, tu heredad será para tu propio hijo. Nosotros debemos tratar de dejar una herencia para nuestros hijos. Esta sociedad y en especialmente los latinos estamos enseñados a que nuestros hijos van a ser quienes van a cuidar a nosotros, a que vamos a depender de nuestros hijos, pero debemos sacar eso de nuestra cabeza. Y nosotros debemos desear bendición para nuestros hijos y debemos tratar de ser organizados financieramente para no ser una carga para nuestros hijos, para que nuestros hijos se puedan desarrollar, para que ellos puedan aprender a ser buenos administradores del dinero. Por eso debemos darle las habilidades para que ellos puedan conseguir buenos trabajos, puedan desarrollar y tener puedan encontrar buenas financiaciones, y nosotros no debemos ser carga para nuestros hijos. Perdón, hermanas, pero si usted estaba deseando esperar que su hijo se consiga el megatrabajo para que usted se pueda ir a vivir con él y con su nuera, o con ella y con su yerno, o que él le compre una casa porque es que él me tiene que pagar y devolver todo lo que ha gastado, ese no es el plan del Señor. Somos nosotros quienes debemos dejarle herencia a nuestra familia. Yo sé que hay casos especiales, yo sé que hay algunos casos en los que como hijos debemos ayudar y apoyar en nuestras mamás, pero las que ahora estamos jóvenes debemos apuntar a que nuestro propósito sea no ser carga para nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos a ser buenos administradores del dinero. Enseñar a nuestros hijos que cuando ellos reciben su salario, su mesada, lo poquito que les estamos ahorrando aún en la alcancía, las que tienen bebés y están ahorrándole al bebé en la alcancía, aún lo que yo le ahorro al niño para la alcancía, eso tiene un diezmo para el Señor. Eso tiene un 10% de ahorro. Y luego sí,
yo puedo ahorrar en la alcancía, ahora sí yo puedo gastar en la mesada que me han dado, ahora sí yo puedo empezar a organizar mi salario. Pero si usted no le ha enseñado a su hijo comenzar por el diezmo, estoy segura de que a su hijo no le va a rendir el salario. Estoy segura que lo mucho que usted le ahorre a su hijo en el marranito, no se le va a multiplicar y usted no lo va a ver. La mesada no la va a tener. Nosotros hemos tratado de enseñarle a nuestros hijos que lo primero que tienen que hacer es entregar el diezmo. A veces les cuesta, a veces es difícil, a veces se les olvida y entonces el mes siguiente tienen que dar más y, por ejemplo, Martín a veces es, ¡ay! Y entonces ahora me toca dar tanto. Sí, Martín, te toca dar tanto porque el mes pasado no lo diste. Y tratar de hacerle entender que no es que el Señor necesita esa plata, porque el Señor es dueño de todo, pero es que si yo no doy, ese 100% no me va a servir de nada. Y ya le hemos demostrado a él y le hemos dicho, mira, cuando tú te quedas con toda la plata se te va así, Martín. Lo mismo la parte para ahorrar. Siempre decimos, no, es que a mí no me alcanza para ahorrar. Eso no es cierto. Usted puede ahorrar 2,000 pesos, 1,000 pesos, pero siempre hay algo que usted puede ahorrar. Si usted no le enseña a su hijo desde pequeño a ahorrar, nosotros por naturaleza somos despilfarradores. Nosotros por naturaleza estamos enseñados que si ganamos 100, nos gastamos 110 pesos y el próximo mes completamos. Y entonces ahí empieza nuestro desgaste. Enséñele a su hijo que si quiere comprarse algo que no es de vida o muerte, que no hace parte de lo necesario, de alimentación, de ropa, de colegio, él se lo puede comprar. Póngalo a ahorrar, póngalo a que ayude en cosas de la casa y se gane lo que necesita, de a 1,000, de a 2,000 pesitos tendiendo la cama, ayudando a lavar la loza, recogiendo lo que tiene que recoger. No les demos absolutamente todo porque pobrecito, yo les decía la vez pasada, quitemos el pobrecito de nuestros hijos. A no ser en situaciones terribles, nuestros hijos no son pobrecitos, nuestros hijos son hijos bendecidos, son hijos del rey. Entonces, enséñele a sus hijos habilidades financieras, que no pasen nuestros hijos por los casos que muchos hemos pasado, que no pasen nuestros hijos por situaciones financieras difíciles. Si usted está pasando por una situación financiera difícil, analice dónde comenzó su problema para que no le deje esa maldición a su generación, para que no le deje ese daño a sus hijos. Si su hijo ya está grande, no es tarde. Usted puede ayudar a empezar a enseñarle cómo puede cómo puede empezar a ahorrar. Desde pequeñito, yo le digo, a los que hacen alcancía para su bebé, sáquele. Si usted le ahorra moneda de 1,000, hágala desbarate la moneda de 1,000. Pero piense de esa moneda de 1,000, ¿cuánto le quedan? 100 pesos, ¿cierto? Complete los 100 pesos, haga el promedio y mande y dé el diezmo. Para que siempre se acostumbre a que esté el diezmo ahí del Señor. Porque lo dice el Señor en su palabra, no va a ser usted más con el 100%. Además dice el Señor, pruébame que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Y yo se los digo porque nosotros lo hemos visto. El Señor ha sido fiel con nosotros siempre. Y aunque hemos pasado momentos ajustados, aunque a veces uno dice, aquí no voy a poder, no sabemos de dónde el Señor ha hecho milagros y ha bendecido nuestra vida financiera. Y siempre hemos tenido la provisión del Señor. Y como último, y la más importante, es la herencia espiritual. Dice en 3 de Juan 1:4, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y yo pienso que no hay más alegría para nosotras y en especial para este grupo que escuchar que nuestros hijos están andando en los caminos del Señor. Esta es la herencia más grande e importante, porque es muy difícil hacer que nuestros hijos entiendan las otras herencias si espiritualmente no tienen el Espíritu Santo. Si nosotros no hemos podido clavar, por ejemplo, usted no va a poder enseñarle a un hijo suyo el diezmo si espiritualmente ellos no han logrado entender la importancia del Señor en su vida. Si ellos no aman al Señor, si el Señor no es importante para su vida, pues ellos no van a poder entender la importancia del diezmo, porque son cosas que ya cuando son adultos, que ya cuando son adolescentes, perdón, es muy difícil hacérselos entender.
Esta es la herencia que el Señor quiere que nosotros dejemos para nuestra casa. La herencia más grande, esta es la herencia integral, la herencia importante. Esta es la herencia que nos va a traer salud, que nos va a traer larga vida, que nos va a traer sabiduría, que nos va a traer las bendiciones que nosotros queremos, las bendiciones que como papás nosotros anhelamos para la vida de nuestros hijos. Estas son la herencia que va a transformar nuestras generaciones, que va a hacer de nuestras generaciones generaciones diferentes, generaciones cambiadas, renovadas, generaciones que cuando el mundo las mire va a decir, ¿y aquí qué pasó? Si esta era una generación de borrachos, si esta era una generación donde las niñas quedaban embarazadas antes de tiempo, si esta era una generación que vivía colgada de plata todo el tiempo, si esta era una generación donde sus matrimonios no duraban, si esta era una generación donde eran más vulgares, pero aquí es donde se va a romper todo. Imagine usted un puente que todo el tiempo ha estado temblando y de pronto ahí va a haber el cambio y de ahí para adelante usted va a ver un puente de esos modernos, diferentes, en autopista, que todo el mundo va a decir, pero ¿cuándo cambió este puentecito de esos de pueblo a esta mega autopista con la superestructura fuerte, formada, con bases súper grandes? Imagínense esos puentes que hacen en Europa, en China, en Japón. Así queremos que nosotros, que sean las estructuras que queden en la familia de nosotros. Usted este versículo, si algo se le queda de todo lo que yo he hablado hoy, de todo lo que el Señor tenía para ustedes, este versículo, Proverbios 27, Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Aprenda usted a ser un hombre honrado. A mí me pareció muy lindo este versículo porque es que el hombre honrado, yo leía la definición, implica tantas cosas, no solamente honrado es no robar. Ser honrado es cumplir con lo que yo digo, cumplir con mi palabra, cumplir con todo lo que yo hablamos. Y mis hijos van a ser bendecidos si ellos siguen mi ejemplo. Pero si yo no he dado un buen ejemplo, pues mis hijos no van a tener de dónde agarrarse y no van a ser bendecidos. Y va a haber parte de mi responsabilidad si mis hijos pierden bendición. Y yo sé que ninguna de nosotras quiere que nuestros hijos pierdan bendición. Entonces, muchas gracias por escucharme y vamos a orar porque el Señor nos enseñe a ser mujeres sabias, a dejar un buen legado, a tener una cultura de reino en nuestra casa para poder dejar un buen legado y ser de bendición y de sabiduría para nuestros hijos. Padre del cielo, gracias te damos por esta mañana, Señor. Yo bendigo, Padre, este grupo, Señor. Y hoy, Padre, declaramos que nuestras familias, Señor, desde el día de hoy, si no ha sido antes, Señor, tenemos culturas de reino, Señor. Tenemos culturas de amor, Padre. Tenemos cultura de finanzas, Señor. Tenemos cultura de éxito, Señor. Tenemos cultura de inversión intelectual, Señor. Tenemos cultura de inversión espiritual, Señor. Padre, hoy declaramos que seremos mamás, Señor, de ejemplo, que nuestros hijos serán bendecidos, Padre, por el ejemplo que nosotras damos, Señor, que nuestros hijos podrán gozar de todas las bendiciones y del plan que tú tienes para ellos, Señor, del éxito que tú has planeado para ellos, porque nosotras sabremos de marcar el camino, Señor. Padre, si ha habido equivocación, si no hemos sabido tomar el camino correcto, gracias porque tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Y hoy, Padre, es el comienzo, Señor. Hoy es la segunda, tercera, cuarta oportunidad, porque tú eres un Dios de todas las oportunidades, Señor. Padre, hoy te pedimos perdón si como mamás nos hemos equivocado, Señor, si como mamás no hemos dado el ejemplo correcto, Señor. Padre, hoy te pedimos perdón si de pronto hemos seguido arrastrando malos ejemplos, Señor, que venían por generaciones. Pero Padre, hoy te rogamos que en tu nombre tú rompas, Señor, todo mal ejemplo, Señor, toda pesadez, Señor, que veníamos cargando de nuestras generaciones, Señor. Padre, hoy en tu nombre, Señor, rompemos, Dios,
toda borrachera, Señor, todo mal administración, Señor. Hoy rompemos, Señor, toda carga espiritual que quiera venir a dañar el éxito de nuestros hijos, Señor. Y no me refiero solo al éxito financiero, Señor, sino al éxito también emocional, Señor, espiritual, Dios, como personas con valores, Señor. Padre, alejamos a nuestros hijos de cualquier espíritu, Señor, que quiera venir a dañar el camino que tú tienes para nuestras generaciones. Bendecimos nuestras generaciones desde el más pequeñito, Señor, desde el bebé que apenas tiene meses, Señor, hasta nuestros hijos ya grandes, entrados en años, maduros, Señor. Los bendecimos, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios de cambios, Señor, un Dios de oportunidades, y no hay nadie más fuerte que tú, Señor. Padre, hoy te rogamos que coloques, Señor, ángeles guerreros alrededor de la vida de ellos, Señor. Los cubrimos, Padre, con tu sangre, Señor. Los cubrimos con tu manto, Señor, y los declaramos nuestros, Señor. Padre, márcales tú el camino de bendición, el camino que tú tienes para ellos, Señor. Rogamos, Padre, que guíe, Señor, a quien está con nosotros, a nuestros esposos, Señor, a nuestras familias, a quien viven en nuestra casa, Señor, para que nos unamos, Señor, como un fuerte, Padre, para ponernos en contra del enemigo, para no permitir que el enemigo venga en contra de lo que tú tienes planeado para nosotros. Aún si somos solas en la casa, Señor, ayúdanos a ser fuertes, a ser valientes, Señor, a levantarnos como David se levantó contra el gigante, Señor, porque no hay gigante más grande que venga a pelear contra ti, Señor. Y nosotros somos como David, Señor. Tú nos das la fuerza, Señor, nos das la estrategia. Ayúdanos, Señor, a no decaer. Sabemos que hay días difíciles, hay días que como humanos, Señor, queremos dar marcha atrás, Señor. Pero gracias porque tú estás ahí, Señor, porque tú nos das la mano y nos levantas, Señor. Nos das fuerza, Padre, nos guías. Padre, yo bendigo, Señor, tu propósito, y sabemos que cada palabra que se ha hablado en este grupo tienen un propósito y un plan en tu vida, Señor. Yo bendigo las cabezas de este grupo, bendigo sus hogares, porque sabemos que el enemigo tiene planes fuertes para esos hogares, Señor, porque no quiere que tu palabra, Señor, sea multiplicada. Pero yo bendigo, Señor, las cabezas de este grupo, Señor. Bendigo sus hijos, los recubrimos, Señor. Los guardamos, Señor, recubrimos sus hijos, sus nietos, Señor, si ya los hay, Padre. Te pedimos que bendigas las parejas de ellos, Señor, y bendiga los planes que tienes para ellos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos das lugares para poder difundir lo que tú tienes para nosotros. Y hoy te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos reveles, Señor, lo que debemos cambiar, que tú nos muestres lo que debemos hacer diferente, Señor, porque a veces no sabemos en qué nos estamos equivocando. Yo te pido que traigas revelación, Señor, que nos muestres claramente qué debemos hacer diferente, qué debemos cambiar, que cierres nuestra boca si maltratamos a nuestros hijos, si no estamos hablando lo correcto, Señor, que nos des estrategias si no sabemos, Señor, cómo manejar a veces la economía, cómo manejar a veces a nuestros hijos. Padre, que nos des oportunidades si a veces hemos dejado perder, Señor, los momentos que tú tenías para el cambio. Señor, que nos des aliento, Señor, si hemos perdido la fuerza, Señor, para seguir adelante. Y Señor, que nos ayudes a mantenernos pegadas de tu mano. Yo las bendigo, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Y gracias, Dios, por hacernos mujeres de ejemplo. Trae, Señor, y bendición para este día, y toma, Señor, tú el control de este día. Bendice los trabajos, los planes, Señor, que tengas hoy para cada una de nosotras, Señor. En tu nombre, amén.